Hola, soy Jacinto Álamo, soy alumno del grado de Ingeniería Informática de la UNED y con este vídeo se va a contestar a la pregunta 1 del apartado 2.2 planteada por el equipo docente para la asignatura Complejidad y Computabilidad. La pregunta en cuestión es la siguiente. Dado un lenguaje L, a partir de una reducción del lenguaje LD, ¿es el lenguaje L recursivamente enumerable o no es recursivamente enumerable? Bien, para responder a esta pregunta vamos a ver tres ideas, tres conceptos. Un primer concepto que es un lenguaje recursivamente enumerable. También vamos a ver qué es el lenguaje LD y qué es la reducción de un lenguaje. Lenguajes recursivamente enumerables. Un lenguaje es recursivamente enumerable si existe una máquina de Turing que acepte a dicho lenguaje. Por lo tanto, los lenguajes RE son reconocidos por máquinas de Turing. Lenguaje de diagonalización o lenguaje LD. El lenguaje LD está formado por todas las cadenas W sub I, de manera que W sub I no pertenecen al lenguaje L de M sub I, es decir, no pertenecen al lenguaje L reconocido por la máquina de Turing M sub I. Por lo tanto, LD estará formado por todas las cadenas W que no son aceptadas por máquinas de Turing. Al ser LD un lenguaje que no es aceptado por ninguna máquina de Turing, el lenguaje LD no es recursivamente enumerable. Vamos a demostrar que el lenguaje de diagonalización o lenguaje LD no es recursivamente enumerable. La demostración se va a hacer mediante reducción al absurdo. Para ello, partimos de la suposición de que el lenguaje LD es un lenguaje recursivamente enumerable. Por lo tanto, si LD es un lenguaje RE, debe existir al menos una máquina de Turing que acepte al lenguaje LD. Si existe una máquina de Turing M sub I que acepta el lenguaje LD, existirá una cadena W sub I que estará asociada a dicha máquina de Turing M sub I. En este punto se pueden dar dos casos, dos situaciones. Un primer caso es que la cadena W sub I pertenezca al lenguaje LD. Si W sub I pertenece al lenguaje LD, por definición del lenguaje de diagonalización, la cadena W sub I no puede pertenecer a ningún lenguaje aceptado por ninguna máquina de Turing. No puede pertenecer a ningún lenguaje L de M sub I. Y puesto que LD es igual a L de M sub I, el lenguaje L aceptado por la máquina de Turing M sub I se llegaría a una contradicción. El segundo caso es que la cadena W sub I no pertenezca al lenguaje LD. Igual que en el caso anterior, por definición del lenguaje de diagonalización, si la cadena W sub I no pertenece al lenguaje LD, entonces debe pertenecer al lenguaje L de M sub I, que es aceptado por la máquina de Turing M sub I. Al igual que en el caso anterior, se llegaría a una contradicción, ya que el lenguaje LD no puede ser igual al lenguaje L de M sub I. En conclusión, en ambos casos se alcanzaría una contradicción. Por lo tanto, el lenguaje de diagonalización LD no es un lenguaje recursivamente enumerable, no es un lenguaje RE. Reducción de un lenguaje. Para reducir un lenguaje L1 a otro lenguaje L2, cogemos cualquier cadena del lenguaje L1 y esta pasará a ser una cadena del lenguaje L2. Por otro lado, toda cadena que no pertenezca al lenguaje L1 no pertenecerá al lenguaje L2. De esta forma, para demostrar si un lenguaje L2
es o no es recursivamente enumerable, reducimos el lenguaje L2 a un lenguaje L1 que se sabe que no es recursivamente enumerable, por lo que al no ser L1 un lenguaje RE, L2 tampoco lo es. Una vez vistos estos tres conceptos, podemos responder a la pregunta inicial, que era que dado un lenguaje L, a partir de una reducción de LD a L, ¿es L recursivamente enumerable o no es recursivamente enumerable? Bien, por el enunciado sabemos que L es un lenguaje reducido a partir del lenguaje de diagonalización LD. Sabemos que LD no es recursivamente enumerable, como se ha demostrado anteriormente. Por lo tanto, por el concepto de reducción, el lenguaje L no es recursivamente enumerable, ya que el lenguaje LD no es recursivamente enumerable. En resumen, hemos visto tres conceptos que nos han servido para resolver la pregunta propuesta inicialmente. Ahora os invito a que paréis el vídeo y hagáis una reflexión sobre lo que se ha expuesto en este vídeo e intentéis recordar estos tres conceptos. Los conceptos que se han visto han sido lenguajes recursivamente enumerables, que son aquellos que son acertados por máquinas de Turing. El segundo concepto es el del lenguaje de diagonalización, lenguaje LD, que es un lenguaje que no es aceptado por máquinas de Turing y por tanto no es un lenguaje recursivamente enumerable. Y el tercer concepto, el de reducción de un lenguaje, mediante el cual reducimos un lenguaje nuevo a otro lenguaje que sabemos que es recursivamente enumerable o que no es recursivamente enumerable. En conclusión, hemos utilizado estos tres conceptos para demostrar que un lenguaje L no es recursivamente enumerable a partir de una reducción del lenguaje LD, del lenguaje de diagonalización. Bien, pues esto ha sido todo en el vídeo. Muchas gracias y hasta otra.